Hoy leeremos El pueblo que conoce a su Dios. El título de este capítulo es El pueblo que conoce a su Dios. Un día de sol me paseaba con un erudito que había arruinado en forma definitiva sus posibilidades de adelanto académico porque había chocado con dignatarios de la iglesia en torno al tema del Evangelio de la Gracia. Pero no importa, comentó al final, porque yo he conocido a Dios y ellos no. Esta observación no era más que un paréntesis, un comentario de paso en relación con algo que yo mismo había dicho, pero a mí se me quedó grabada y me hizo pensar. Se me ocurre que no son muchos los que dirían en forma natural que han conocido a Dios. Dicha expresión tiene relación con una experiencia de carácter concreto y real a la que la mayoría de nosotros, si somos honestos, tenemos que admitir que seguimos siendo extraños. Tal vez afirmemos que tenemos un testimonio y podemos contar nuestra historia de conversión como los mejores. Decimos que conocemos a Dios. Después de todo, eso es lo que se espera que digan los evangélicos. Pero, se nos ocurriría decir sin vacilar y con referencia a acontecimientos concretos de nuestra historia personal que hemos conocido a Dios? Lo dudo, pues sospecho que para la mayoría de nosotros la experiencia de Dios nunca ha sido tan vívida. Me parece que no somos muchos los que podríamos decir en forma natural que, a la luz del conocimiento de Dios que hemos llegado a experimentar, las desilusiones pasadas y las angustias presentes, tal como las considera el mundo, no importan. Porque el hecho real es que a la mayoría de las personas sí nos importan. Vivimos con ellas y ellas constituyen nuestra cruz, como lo llamamos. Constantemente descubrimos que nos estamos volcando hacia la amargura, la apatía y la pesadumbre, porque nos ponemos a pensar en ellas, cosa que hacemos con frecuencia. La actitud que adoptamos ante el mundo es una especie de estoicismo seco, lo cual dista enormemente de ese gozo indescriptible y glorioso que mencionaba Pedro, que debían estar experimentando los creyentes. Pobrecitos, dicen de nosotros nuestros amigos, cómo han sufrido. Y esto es justamente lo que nosotros mismos creemos. Pero este heroísmo falso no tiene lugar alguno en la mente de los que realmente han conocido a Dios. Nunca piensan con amargura sobre lo que podría haber sido. Jamás piensan en lo que han perdido, sino solo en lo que han ganado. Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 7 al 10, menciona: todo aquello que era para mi ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, literalmente estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él, a fin de conocer a Cristo. Cuando Pablo dice que estima las cosas que perdió como basura, en el lenguaje original podría ser traducido con esta palabra fuerte, estiércol. No quiere decir simplemente que no las considere valiosas, sino que tampoco las tiene presentes de forma constante en la mente. ¿Qué persona normal se pasa el tiempo soñando nostálgicamente con la basura? Y, sin embargo, esto es justo lo que muchos de nosotros hacemos. Esto demuestra lo poco que en realidad poseemos un verdadero conocimiento de Dios. Ahora, se levanta una pregunta: ¿conocer a Dios o conocer acerca de Dios? En este punto tenemos que enfrentarnos francamente con nuestra propia realidad.
Quizás seamos evangélicos ortodoxos. Estamos en condiciones de declarar el Evangelio con claridad y podemos detectar la mala doctrina a 1 kilómetro de distancia. Si alguien nos pregunta, ¿cómo puede conocer a Dios? Podemos de inmediato proporcionarle la fórmula correcta. Llegamos a conocer a Dios por mérito de Jesucristo el Señor, en virtud de su cruz y de su mediación, sobre el fundamento de sus promesas, por el poder del Espíritu Santo mediante el ejercicio personal de la fe. Mas la alegría genuina, la bondad, el espíritu libre, que son las marcas de los que han conocido a Dios, rara vez se manifiestan en nosotros. Tal vez menos que en otros círculos cristianos, donde, por comparación, la verdad evangélica se conoce en forma menos clara y completa. Aquí también parece que los postreros pueden llegar a ser primeros y los primeros postreros. Conocer a Dios un poco vale más que conocer mucho sobre Dios. Vuelvo a repetir esto. Conocer a Dios un poco vale más que conocer mucho sobre Dios. Centrándonos más en este asunto, quisiera agregar 2 cosas. La primera es que se puede conocer mucho sobre Dios sin conocer mucho a Dios. Estoy seguro de que muchos de nosotros nunca nos hemos dado cuenta de esto. Descubrimos en nosotros un profundo interés en la teología, esta disciplina que desde luego resulta sumamente fascinante. En el siglo XVII constituía el pasatiempo de toda persona culta. Leemos libros de teología y apologética, nos aventuramos en la historia cristiana y estudiamos el credo cristiano, aprendemos a manejar las escrituras. Los demás sienten admiración ante nuestro interés en estos temas y pronto descubrimos que se nos pide opinión en público sobre diversas cuestiones relacionadas con lo cristiano. Se nos invita a dirigir grupos de estudio, a hacer presentaciones, a escribir artículos y en general a aceptar responsabilidades, ya sea formales o informales, a actuar como maestros y árbitros de ortodoxia en nuestro propio círculo cristiano. Los amigos nos aseguran que estiman grandemente nuestra contribución. Y todo esto nos lleva a seguir explorando las verdades divinas, a fin de estar en condiciones de hacerle frente a las demandas. Todo eso está muy bien, pero el interés por la teología y el conocimiento sobre Dios y la capacidad de pensar claramente y hablar bien sobre temas cristianos, de ninguna manera es lo mismo que conocerlo. Podemos saber tanto sobre Dios como Calvino. De hecho, si estudiamos sus obras con diligencia, tarde o temprano lo sabremos. Sin embargo, y a diferencia de Calvino, debo decir, quizás no conozcamos a Dios en absoluto. Esto es lo primero. Pero lo segundo que quisiera agregar es que se puede saber mucho sobre la piedad sin conocer mucho a Dios. Esto depende de los sermones que uno escucha, de los libros que lee y de las personas con quienes se relaciona. En esta era analítica y tecnológica no faltan libros en las bibliotecas de las iglesias, ni sermones en el púlpito que enseñan cómo orar, cómo testificar, cómo leer la Biblia, cómo dar diezmo, cómo actuar si somos creyentes jóvenes, cómo actuar si somos creyentes de muchos años, cómo ser un cristiano feliz, cómo alcanzar la consagración, cómo llevar a la gente a Cristo, cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, o en algunos casos, cómo evitarlo, cómo hablar en lenguas o cómo explicar las manifestaciones pentecostales y en general cómo cumplir todos los pasos que los maestros en cuestión asocian con la idea de ser un cristiano fiel. No faltan tampoco las biografías que describen, para nuestra consideración, las experiencias de creyentes en otras épocas. Aparte de otras consideraciones que puedan hacerse sobre este panorama, lo cierto
es que él mismo hace posible que obtengamos un gran caudal de información de segunda mano acerca de la práctica del cristianismo. Además, si nos ha tocado una buena dosis de sentido común, con frecuencia podemos emplear lo que hemos aprendido para ayudar a los más débiles en la fe y que tienen un temperamento menos estable, a afirmarse y a desarrollar un sentido de proporción en relación con sus problemas, y de este modo uno puede ganarse una buena reputación como pastor. Sin embargo, se puede tener todo esto y no conocer a Dios en absoluto. Volvemos entonces al punto de partida. La cuestión no está en saber si somos buenos en teología o, entre comillas, equilibrados, palabra horrible y pretenciosa, en lo que se refiere a la manera de encarar los problemas de la vida cristiana. La cuestión está en resolver si podemos decir sencilla y honestamente, no porque pensemos que como evangélicos debemos poder decirlo, sino porque se trata de la simple realidad que hemos conocido a Dios y que porque hemos conocido a Dios, las cosas desagradables que hemos experimentado o las cosas agradables que hemos experimentado no nos importan por el hecho de que somos cristianos. Si realmente conociéramos a Dios, esto es lo que diríamos. Y si no lo decimos, tal cosa solo constituye una señal de que tenemos que enfrentarnos a la realidad de que hay diferencia entre conocer a Dios y el mero conocimiento acerca de Dios. Evidencias de conocer a Dios. Hemos dicho que las personas que conocen a Dios, las pérdidas que sufran y las cruces que lleven, no les preocupan. Lo que han ganado sencillamente elimina de su mente estas cosas. ¿Qué otro efecto tiene sobre una persona el conocimiento de Dios? Diversas secciones de las Escrituras responden a esta pregunta desde distintos puntos de vista, pero quizás la respuesta más clara y notable de todas la proporciona el libro de Daniel. Podemos sintetizar su testimonio en 4 proposiciones. La primera es que quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. En uno de los capítulos proféticos de Daniel leemos esto. Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. En el contexto, esta afirmación se inicia con la palabra pero y se contrasta con la actividad del hombre despreciable, que propiciará la abominación de la desolación y corromperá mediante lisonjas y halagos a aquellos que han violado el pacto de Dios. Esto demuestra que la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción ante las tendencias contrarias a Él, que se ponen de manifiesto a su alrededor. Mientras su Dios es desafiado o despreciado, no pueden descansar. Sienten que deben hacer algo. La deshonra hecha al nombre de Dios los impulsa a actuar. Esto es exactamente lo que ocurre en los capítulos narrativos de Daniel, donde se nos habla de las proezas de Daniel y sus 3 amigos. Ellos eran hombres que conocían a Dios y que en consecuencia se sentían impulsados cada cierto tiempo a pararse firmes frente a las costumbres y a los dictados de la irreligión y de la falsa religión. En el caso de Daniel en particular, se ve que no podía dejar pasar una situación de ese tipo, sino que se sentía obligado a desafiarla directamente. Antes que arriesgarse a ser contaminado ritualmente al comer la comida del palacio, insistió en que se le diera una dieta vegetariana, con gran consternación para el jefe de los eunucos. Cuando Nabucodonosor suspendió por un mes la práctica de la oración bajo pena de muerte, Daniel no se limitó a seguir orando 3 veces al día, sino que lo hizo frente a una ventana abierta para que todos pudieran ver lo que estaba haciendo. Nos trae esto a la memoria el caso del obispo Riley, quien se inclinaba hacia adelante en la Catedral de San Pablo en Londres, para que todos pudieran ver
que no se volvía hacia el este al recitar el credo. Gestos de esta naturaleza no deben entenderse mal. No es que Daniel, o el obispo Riley en su caso, fuera un tipo difícil, inclinado a llevar la contraria, que se deleitaba en rebelarse y que solo era feliz cuando se ponía decididamente en contra del gobierno. Es simplemente que aquellos que conocen a su Dios son conscientes de las situaciones en las que la verdad y el honor de Dios están siendo directa y tácticamente comprometidos. Y en lugar de dejar pasar el asunto a la ligera, forzarán la atención de los hombres y buscarán así obligar a cambiar de opinión al respecto, incluso a riesgo personal. Este despliegue de energía para Dios no se limita tampoco a gestos públicos. En realidad ni siquiera comienza allí. Las personas que conocen a su Dios son, ante todo, personas de oración. Y el primer aspecto en el que su celo y su energía por la gloria de Dios se ponen de manifiesto es en sus oraciones. En Daniel 9 vemos que cuando pudo entender por las escrituras que el periodo de la cautividad de Israel, según estaba profetizado, estaba por cumplirse, y al mismo tiempo se dio cuenta de que el pecado del pueblo seguía siendo tal que en lugar de provocar misericordia, podía provocar juicio. Se dedicó a buscar el rostro de Dios en oración y súplicas, en ayuno, luto y sobre cenizas, y oró por la restauración de Jerusalén con tal vehemencia, pasión y agonía de espíritu como las que la mayoría de nosotros no hemos conocido jamás. Sin embargo, el eterno fruto del verdadero conocimiento de Dios es la energía para orar a favor de la causa de Dios. Energía, por cierto, que solo puede encontrar salida y alivio por esa tensión interior cuando se canaliza mediante esta clase de oración. Y cuanto mayor sea el conocimiento, tanto mayor será la energía que se desencadena. De este modo podemos probarnos. Tal vez no estemos en posición de hacer gestos públicos contra la impiedad y la apostasía. Quizás estemos avanzados en años o enfermos o nos veamos limitados por alguna otra situación física. Pero todos podemos orar respecto a la impiedad y la apostasía que vemos en la vida cotidiana a nuestro alrededor. Sí, en cambio, no se manifiesta en nosotros ese poder para la oración y en consecuencia no podemos ponerla en práctica. Tenemos entonces una prueba segura de que todavía conocemos muy poco a nuestro Dios. En segundo lugar, la segunda proposición es que quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. No tenemos espacio suficiente para referirnos a todo lo que el libro de Daniel nos dice en cuanto a la sabiduría, el poder y la verdad de ese gran Dios que domina la historia y nos muestra su soberanía en actos de juicio y misericordia, tanto con los individuos como con las naciones, según su propia voluntad. Es suficiente decir que quizá no haya en toda la Biblia una presentación más vívida y sostenida de la multiforme realidad de la soberanía de Dios que en este libro. Ante el poderío y el esplendor del imperio babilónico que se había tragado a Palestina y la perspectiva de otros grandes imperios mundiales que le seguirían, empequeñeciendo a Israel según cualquier criterio de cálculo humano, el libro en su conjunto constituye un dramático recordatorio de que el Dios de Israel es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el cielo el que gobierna, que la mano de Dios está sobre la historia en todo momento, que la historia de hecho no es más que su historia, el desarrollo de su plan eterno y que el reino que triunfará al final es el de Dios. La verdad central que Daniel enseñó a Nabucodonosor en los capítulos 2 y 4, que le recordó a Belsasar en el capítulo 5, que Nabucodonosor reconoció en el capítulo 4, que fue la base de las oraciones de Daniel en los capítulos 2 y 9 y de su confianza para desafiar a la autoridad en los capítulos 1 y 6,
así como de la confianza de sus amigos al desafiar a la autoridad en el capítulo 3, que además formaba la sustancia principal de todas las revelaciones que Dios le dio a Daniel en los capítulos 2, 4, 7, del 11 y 12, es la verdad de que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. El Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. Él sabe y conoce anticipadamente todas las cosas, y su conocimiento anticipado es predestinación. Por lo tanto, Él tendrá la última palabra, tanto en lo que se refiere a la historia del mundo como al destino de cada hombre. Su reino y su justicia finalmente triunfarán, porque ni hombres ni ángeles podrán impedir su cumplimiento de sus planes. Estos eran los pensamientos acerca de Dios que llenaban la mente de Daniel, como lo evidencian sus oraciones, ya que éstas constituyen siempre la mejor prueba de lo que piensa el hombre sobre Dios. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos, tú, Señor, eres justo, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador, eres justo en todos tus actos. ¿Es así como pensamos nosotros acerca de Dios? ¿Es esta la perspectiva de Dios que se expresa en nuestras propias oraciones? Podemos decir que este tremendo sentido de su santa majestad, de su perfección moral y de su misericordiosa fidelidad nos mantienen humildes y dependientes en asombro y obediencia como lo fue en el caso de Daniel. Por medio de esta prueba podemos también medir lo mucho o lo poco que conocemos a Dios. En tercer lugar, la tercera proposición es que quienes conocen a Dios evidencian gran valentía por Dios. Daniel y sus amigos eran hombres que se arriesgaban. No eran imprudentes, sabían lo que hacían, habían calculado el costo, habían estimado el riesgo, tenían perfecta conciencia de lo que les costaría su actitud, a menos que Dios interviniera milagrosamente, lo cual en efecto ocurrió. Pero tales consideraciones no los detenían, una vez que estuvieron convencidos de que su posición era la correcta y de que la lealtad a su Dios exigía que la tomaran. Entonces, para emplear la expresión de Osvaldo Chambers, con una sonrisa en el rostro se lavaron las manos de las consecuencias. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, dijo Pablo en Hechos 20:24. Este era precisamente el espíritu de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Es el espíritu de todos los que conocen a Dios. Es posible que encuentren extremadamente difícil determinar el curso correcto de acción que deben seguir, pero una vez que están seguros lo encaran con decisión y firmeza. No les molesta que otros hijos de Dios no piensen como ellos y no los acompañen. ¿Fueron acaso Sadrach, Mesach y Abednego los únicos judíos que se negaron a adorar la imagen de Nabucodonosor? Nada indica en lo que ha quedado escrito que ellos lo supieran, ni tampoco en último análisis que les interesaba saberlo. Estaban seguros de lo que a ellos les correspondía hacer, y eso les bastaba. Por esta prueba, también podemos medir nuestro conocimiento de Dios. En cuarto lugar, la cuarta proposición es que quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. No hay paz como la de aquellos cuyas mentes están plenamente seguras de que han conocido a Dios, y Dios los ha conocido a ellos, y que esta
relación les garantiza el favor de Dios en la vida, en la muerte y para siempre. Esta es la paz de la cual Pablo habla en Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cuyo contenido analiza detalladamente en Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. A los que justificó, también los glorificó. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la paz que conocían Sadrach, Mesach y Abednego. De ahí la serena tranquilidad con que enfrentaron el ultimátum de Nabucodonosor. Si no adoran la estatua, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. La respuesta que dieron se ha hecho clásica. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Nada de pánico. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Con cortesía, pero con la mayor seguridad, conocían a su Dios. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. No importa, no hay diferencia. Sea que vivieran o murieran, estarían contentos. Señor, no me corresponde decidir si vivo o muero. Mi misión es amarte y servirte. Y esto, solo tu gracia puede darlo. Si la vida es larga, estaré contento de que pueda obedecer mucho tiempo. Si es corta, ¿por qué debería estar triste, ya que me espera una eternidad a tu lado? La profundidad de nuestro contentamiento es otra medida con la que podemos juzgar si realmente conocemos a Dios o no lo conocemos. Los primeros pasos. ¿Deseamos conocer a Dios? Así es. Entonces debemos hacer dos cosas. En primer lugar, debemos reconocer lo mucho que nos falta por conocer a Dios. Debemos aprender a medirnos, no por el conocimiento que tengamos acerca de Él, ni por los dones o responsabilidades eclesiásticas que tengamos, sino por la forma en que oramos y por lo que sentimos dentro del corazón. Sospecho que muchos de nosotros no tenemos idea de lo pobres que somos en este aspecto. Pidamos al Señor que nos lo haga ver. En segundo lugar, debemos buscar al Salvador. Cuando estaba en la tierra, el Señor invitaba a personas ordinarias a que lo acompañaran. De este modo llegaban a conocerlo y a través de él a conocer al Padre. El Antiguo Testamento registra manifestaciones del Señor Jesús anteriores a la encarnación, en las que hacía lo mismo. Tenía compañerismo con hombres y mujeres, como el ángel del Señor, con el fin de que pudieran conocerlo. El libro de Daniel nos relata lo que parecen ser dos de estas ocasiones, porque ¿quién era el cuarto hombre con apariencia de un dios que caminaba con los tres amigos de Daniel en el horno? ¿Y quién era el ángel que Dios mandó para que cerrara la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso con ellos? El Señor Jesucristo se encuentra ausente de este mundo en cuerpo, pero espiritualmente no hay diferencia. Todavía podemos encontrar a Dios y conocerlo si buscamos y encontramos la compañía de Jesús. Solo aquellos que han buscado al Señor Jesús hasta encontrarlo
Pues la promesa es que cuando lo busquemos de todo corazón, seguramente lo encontraremos. Solo aquellos que han buscado al Señor Jesús hasta encontrarlo pueden presentarse ante el mundo y testificar que conocen a Dios. Amén.